Bien, hermanos, buenos días. Les saludo con la paz del Señor Jesús. También meditando en los mismos himnos que entonamos y a fin también de cantar con entendimiento y las mismas expresiones de los himnos. Más cerca, oh Dios, de ti quiero estar. La misma estrofa dice: aunque sobre una cruz me hayan de alzar, dice, entonaré con fervor este himno: más cerca, oh Dios, de ti quiero estar. Y que sea real, hermanos, que sea real. A veces no nos han levantado aún en una cruz. No sé si eso irá a suceder, pero en las pocas aflicciones que tenemos, tenga la virtud y la capacidad de decir: Señor, más cerca de ti quiero estar. En esta aflicción, en esta situación, en este escenario, en esta plataforma, en donde fuere que el Señor Jesús me ponga de situación aflictiva, tenga la capacidad de decir: Señor, esta situación, por mucho que me pesa, por mucho que me aflige, por mucho que me estorba, me acerca más a ti. Entonces, no hace falta que nos claven en una cruz para decir eso. Las diferentes situaciones que atravesamos tienen que acercarnos más y más al Señor Jesucristo. Hay una expresión en que en este último tiempo, desde que Lucas estaba con esta situación en su cuerpo que requería intervención quirúrgica y todo lo demás, dije: Señor, tú tienes que glorificarte en esta situación. O sea, más allá de la tristeza, más allá del pesar, el Señor Jesús tiene que glorificarse en las situaciones difíciles. Y hemos procurado que así sea, ¿sí? Y que también cada uno de ustedes, sé que están con situaciones, ¿sí? No ignoro sus valles y sus situaciones, pero tenga esa virtud, tenga esa capacidad de atravesarla con gozo y que el Señor Jesús sea glorificado. De nuestro lado está el Señor Jesús. Y si Él está con nosotros, ¿quién? Nadie. Absolutamente nadie. Bueno, vaya abriendo su Biblia. Era mi intención finalizar con el capítulo 6 de la carta a los Efesios, pero el contenido doctrinal, más allá de que son pocos versículos, el contenido es mucho. Sí, fue imposible concluirlo, así que vamos a avanzar con unos cuantos versículos. Y incluso prepárese para una meditación de 1 hora, 1 hora 5, ¿sí? Les aviso porque a veces a los 45 minutos empiezan a mirar el reloj. ¿A qué hora el hermano no redondea ya? No, si vamos 1 hora, tranquilo nomás. Esto va a ser así y vaya teniendo esa predisposición. Bien, vamos a orar. Señor Jesús, Dios mío, Dios nuestro. Oh Señor, en ti confiamos y en ti queremos confiar, Señor, siempre, siempre. Queremos habitar, Señor Jesús, contigo. Esperanza nuestra. Eres nuestra esperanza, eres nuestro lugar seguro, eres nuestro refugio, nuestra roca alta. Lo eres tú, Señor. Señor, cuánto nos falta, oh Dios mío, en esta vida cristiana. Sé que no nos hemos esforzado nada, ni hemos padecido, ni sufrido nada, Señor Jesús, por causa de tu nombre. A veces pequeñas situaciones ya nos deprimen, nos hacen retroceder. Pero ¿qué pensarían entonces aquellos tus siervos, los de la iglesia primitiva, que padecieron grandes cosas por causa del Evangelio y salieron con todo gozo en medio de ello? Cantaban con gozo en medio de la aflicción. Oh Señor, con denuedo predicaban la palabra, más allá de lo que implicaba eso a sus carnes, a la vida de su familia, a sus esposas, a sus hijos. Pero había algo más glorioso que ellos veían, y eras tú mismo. Y nosotros esperamos, Señor, en el mismo sentido, verte a través de las aflicciones y de las diferentes situaciones.
Oh Dios mío, perfecciónanos como tu iglesia. Danos la capacidad de crecer. Gracias por este tiempo que nos has dado de culto, de alabanza. Gracias por este tiempo que nos das de meditar, Señor, en las Escrituras, en la doctrina, en lo que has dispuesto, Señor Jesús, para nosotros. Permítenos ser capaces, Señor amado, de leer y releer y de poder asimilar, Señor Jesús, los conocimientos encerrados, la ciencia encerrada, los consejos, Señor Jesús, que vierten las Escrituras. Danos esa virtud de poder comprender, de poder aplicar, de poder defender. Te ruego, oh Dios mío, que seas tú en nosotros. Dame la capacidad para hablar, Señor, pero solo con la gracia y la virtud de tu Espíritu. Danos la capacidad de oír lo que también hablamos, Señor amado. En el nombre de Jesús, el Cristo, nombre sobre todo nombre. Amén, Señor. Bien, entonces, como les decía, esta va a ser, hasta lo que hemos calculado, la penúltima meditación de nuestro estudio, de nuestro breve estudio, de la carta a los Efesios. Entonces, la intención de este mensaje es continuar con el capítulo 6, desde el versículo 5 en adelante y hasta el 12. Como mucho vamos a llegar hasta aquí Pablo, hasta lo que es el versículo 9, Pablo va a finalizar de alguna manera con lo que sería ese conjunto de códigos de conducta que rigen la vida cristiana, ciertas instrucciones específicas que Pablo se ha encargado por el Espíritu de prescribirle a los cristianos, a los creyentes de la iglesia de Éfeso, como también desde el versículo 2 en adelante ya son otra clase de instrucciones respecto de una preparación espiritual que debe tener todo cristiano para saber vivir la vida terrenal. Entonces, el hilo conductor de todo este código de conducta ha empezado desde el capítulo 5, en donde la raíz y base de comportamiento cristiano radica en imitar a Cristo, reflejar sus virtudes en todas las áreas y circunstancias de nuestra vida, tanto desde el plano personal como también desde nuestro trato dentro de la iglesia entre hermanos, en el matrimonio, en la crianza de los hijos y también lo que tiene incluido el versículo, desde el versículo 5 al 9, sería más un contexto laboral secular. Entonces yo me voy a enfocar en lo que contiene el versículo, desde el versículo 5 al versículo 9 en primera instancia. Pablo ya viene hablando desde el versículo 21 de someterse unos a otros en el temor de Dios y ha expandido este consejo de someterse desde el plano matrimonial, desde el plano congregacional, desde el plano de la crianza de los hijos y va a abarcar ahora lo que incluye el plano, yo le llamo el plano laboral. Así que vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, si tiene abierta ya su Biblia. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyos está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Lo primero que vamos a aclarar en torno a este pasaje es que el tema que está tratando Pablo aquí, en estos pocos versículos,
no tiene nada que ver con la esclavitud en sí, en el sentido si es que la Biblia prohíbe la esclavitud o avala la esclavitud, permite la esclavitud o está a favor de abolir la esclavitud. No es el tema que Pablo está tratando en estos pocos versículos, sino que el tema que se aborda es el trato que existe en la relación de amo a esclavo. ¿Sí? Pablo está abordando esa situación, la relación que existe entre el amo y el esclavo. Bueno, si bien hoy culturalmente no vivimos bajo esta ideología y esta práctica de tener esclavos, porque eso ya ha quedado en las eras pasadas, de todos modos el paralelo moderno de este pasaje para nosotros sería la relación social que existe entre el patrón y el empleado. Así que nosotros vamos a abordarlo por ese lado. Porque también si bien los criados y los esclavos tenían tareas domésticas dentro de las casas de sus propios amos, también muchos criados eran encargados de los negocios de sus propios amos. Entonces había también una relación de amo-esclavo y también una relación de patrón a empleado. De alguna manera las Escrituras en varios ejemplos nos muestran también que los esclavos tenían que dar cuentas respecto de tareas asignadas que ellos tenían, y más era una relación laboral dentro de este sentido. Pero antes de ir de lleno a esto, quiero aclarar algunas cosas que se me han sumado recientemente, antes de empezar el mensaje, y tiene que ver con la necesidad que tiene todo cristiano de trabajar. Pablo les escribe, no sé si recuerdan cuando habíamos estudiado la carta a los tesalonicenses, que dice que algunos allí andaban de ociosos, entrometiéndose en muchas cosas y no haciendo nada. Y Pablo dice, bueno, el que no quiera trabajar, tampoco coma. ¿Sí? Bien, y también Pablo le escribe a Timoteo respecto también de aquel que no provee para su propia casa, dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, existe dentro de la vida cristiana la necesidad de trabajar para no estar de ocioso, para proveerse, porque también es de alguna manera un deber universal de las personas. Dios no nos ha llamado a estar de ociosos y de irnos a un desierto y que los pájaros nos alimenten. Eso no va a ocurrir, sencillamente no va a ocurrir, hermanos, salvo casos excepcionales y eventual y por un periodo de tiempo. Si alguno dijera acá, no, el Señor me está llamando a una conexión ultra espiritual con Él, bueno, yo pudiera estar de acuerdo, pero que eso va a ser un mes, una semana, no va a ser para toda la vida. O sea que tiene que trabajar. No, la iglesia no va a fomentar el ocio de ningún congregante. Si un hermano dice, no, yo no sé qué hacer, qué Dios tiene para mí, tienes que ir a trabajar. Ese es el punto 1 aquí. ¿Sí? Si bien todavía no sabes qué es lo que tiene Dios, a trabajar, mi amigo, porque tiene que hacerse, realizarse y poder también proyectarse. Porque los siervos del Señor no son tampoco personas inexpertas en el campo humano, sino que cuentan con cierto trato y cierta experiencia que también los va formando y les va moldeando el carácter. Así que la iglesia no fomenta el ocio y la vagancia de nadie, antes exhorta a que todos los hermanos trabajen y que puedan sustentarse y que puedan administrar sus propios recursos. Ahora, si eventualmente le pasa algo, no consigue trabajo, obviamente va a ser ayudado, pero eso no implica que va a tener personas que dependan de la iglesia como personas mantenidas, salvo las viudas, que cumplan también los requisitos bíblicos que Pablo le escribe a Timoteo. De otra manera, no. Bien, así que eso es lo primero que vamos a decir dentro de este contexto laboral. No digo esto, sé que no es el caso acá, pero también he escuchado a muchos cristianos tener la idea equivocada de decir, Jesús dijo, no solo de pan el hombre vivirá,
sino de toda palabra de Dios, y que también busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a añadir todas las cosas, y así como los pajaritos tienen que comer y que vestir, esas cositas, Él me va a dar todo. Genial, amigo, ¿sí? ¿Cómo te lo va a dar? Con trabajo, con remuneración. Ahora, cuando tú estés involucrado en un ministerio dentro de la iglesia, amén, yo estoy seguro que Dios te va a proveer de todas las cosas necesarias, y hasta que eso ocurra, deben tener su propio oficio, su propio trabajo. Entonces, como le dije, volviendo a lo que quería decirles respecto de este pasaje de Efesios, vamos a abordar este tema desde la perspectiva en la relación social que existe entre patrón y empleado cristiano, como también entre patrón cristiano, empleado cristiano y también simplemente patrón cristiano. Si he dividido este pasaje en 3 casos posibles que pueden ayudarnos a entender un poco cómo debe el cristiano comportarse dentro del campo laboral. Dicho de otro modo, vamos a hablar de códigos y ética de conducta laboral dentro del campo cristiano, que por cierto es muy conflictivo a veces si algunos asuntos no se aclaran. Así que empezamos. ¿Está preparado? Caso 1. Caso 1, empleado cristiano, patrón mundano. Bueno, sepa que ser empleado en una empresa, negocio o casa de familia mundana implica que el cristiano ha aceptado de buena voluntad, estar subordinado bajo la autoridad de su patrón para desarrollar una o varias tareas específicas para el buen funcionamiento de la empresa, del negocio, de la casa, y lo hace a cambio de una remuneración pactada de antemano que fue tratada en el inicio de la relación laboral. ¿Qué estoy diciendo? Nadie trabaja porque se le ha puesto una pistola, sino que de su propia voluntad ha decidido trabajar para una empresa siguiendo los términos de la empresa, estando subordinado bajo la autoridad del patrón de la empresa para hacer una tarea específica en la empresa, para el bien de la empresa, a cambio de una remuneración pactada que a él le sirve para poder solventar sus gastos. Entonces, desde ese parámetro sincero y cristiano, es responsabilidad del cristiano desempeñarse en todas las tareas asignadas dentro de la empresa sin ningún tipo de tretas y quejas, porque se le está pagando para que haga esa tarea. Él ha aceptado hacer una tarea, estar contratado bajo un cierto conjunto de tareas específicas, por tanto tiene que ejecutar esas tareas específicas sin tretas, sin engaños. Se le ha confiado una tarea y se espera que la desempeñe fielmente, que la haga de manera completa. Pero sin embargo, dentro del campo laboral existe la trampa, las tretas, el engaño. Y en la mayoría de los casos, los empleados se valen de esas tretas para sacar mayor provecho para ellos, ¿sí? Esa es la realidad. Más allá de que ya han acordado un sueldo, ellos quieren aumentárselo sin que el patrón se entere. Suele pasar en las empresas, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, las tretas no dejan de ser hurtos y robos. Miren, podemos ser muy variados con los ejemplos, porque en cada rubro laboral existen trampas, sea vendedor, sea repartidor, sea ejecutor del taller, de lo que fuere. En cada área los empleados se han dado maña para perjudicar los intereses del patrón, ¿sí? Primeramente vamos a hablar del empleado, porque sé que están pensando el patrón se lo merece. Después vamos a hablar del patrón, que se lo merezca o no, eso no tiene nada que ver al momento, o al menos aquí. ¿Qué se espera del empleado cristiano? Que se desempeñe en su función laboral con toda honestidad, sin valerse de maniobras, tretas y engaños,
para sacar provecho personal. ¿Por qué? Porque ya hizo un acuerdo con el patrón. Ya hizo un acuerdo con la empresa de trabajar, de estar subordinado, de servir, de hacer tareas específicas a cambio de una remuneración pactada. No sé por qué razón a veces el empleado piensa que porque hace bien el trabajo se le tiene que pagar más. Él dice, no, pero estoy haciendo bien el trabajo, pero para eso se te está pagando. No se te está pagando para que hagas un mal trabajo, sino... Y piensa que porque hace bien el trabajo, porque llega temprano, porque siempre está dispuesto, uno le tiene que dar un premio. No sé de dónde salen a veces esos pensamientos, sin embargo, carecen de sustento y no forman parte realmente de la ética laboral del cristiano, que tiene que hacer su trabajo con toda honestidad. Y cuando no sucede así, empieza a quejarse, empieza a hacer el trabajo de mala manera, de mala voluntad, trabajos a media, pierde cosas, no le interesa responder. Y dice, con tal, el jefe se puede comprar más de lo mismo. Si pierden cosas, dice, no, eso ya está pagado. Él con lo que gana puede comprarse 10 de eso. Que lo que gane el patrón y en lo que quiera gastarlo es cosa del patrón. La responsabilidad del empleado es hacer las tareas asignadas sin quejarse y sin hacer de mala voluntad o sin crear también divisiones. Tristemente, a veces es el cristiano el que fomenta que se amotinen las personas dentro de una empresa. Bueno, vamos a leer Tito 2:9. Tito 2:9, versículo 10, dice, exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bien. En este pasaje de Tito, la expresión no defraudando tiene que ver con no sustrayendo, no robando, no quitando. A eso se refiere con no defrauden, sino que sean fieles. Y todos aquellos casos de tretas, trampas, vueltos, salditos, cosas que sobran, no sobran. Son del dueño. Algunos dicen, no, hicimos este trabajo y sobraron estas cosas. Tengo un saldito ahí de cosas que son... ¿Y qué te da derecho a pensar que es tuyo? Y a comercializarlo. Solía trabajar en una empresa de aire acondicionado y en las instalaciones de los aires se hace por metro de caño. Y el mínimo era siempre 5 metros. Cuando había que hacer una instalación tipo se llevaban 5 metros de caño, pero a veces se utilizaba 1 metro, 1,5 metros. Y los otros 3,5 metros no volvían al taller. Iban a parar a la casa del técnico, claro, él ya tenía su propio almacén, salían instalaciones y él hacía. Y uno decía, ¿y eso? No, eso es un saldito, ya está pagado, decían, el cliente ya pagó porque él paga por 5 metros. No es tuyo, estás robando, eso es así de sencillo. Si tú no lo compraste, no es tuyo. ¿Qué hace? En eso radica no defraudando, sino que sean fieles, que lo hagan con toda honestidad. Entonces, si vamos a establecer un código de ética, un código de conducta y ética laboral en el cristiano, vamos a decir que el empleado cristiano debe mostrarse fiel en todo, porque de esa manera su fidelidad y honestidad en el trabajo van a adornar la doctrina y el evangelio de Cristo. Porque el sello de nuestra conducta es el evangelio. La razón por la cual actuamos diferente a las personas del mundo es por causa del evangelio. Entonces, que sea el evangelio el sello que pueda marcar nuestra conducta en el trabajo, en la casa, en la calle y en el lugar que usted esté. Si quisiéramos ir un poco más allá, diremos también que el campo evangelístico, por decir de alguna manera, de todo empleado cristiano es su propio trabajo.
¿En qué sentido? Es en su trabajo que usted tiene que mostrar honestidad, de buena conducta, porque es su testimonio. De esa manera su testimonio va a ser el sello de su cristianismo auténtico. ¿Bien? Porque a veces se comporta re mal en el trabajo y los domingos está en la iglesia. Y después dice, no, ni sabía que eras cristiano, le dicen. Y claro, porque la conducta es la misma que la de los demás. Entonces, en primera instancia, el mandato que encontramos en el versículo 5 de Efesios 6 es: empleados cristianos, obedezcan con toda honestidad a sus patrones terrenales en aquellas tareas para las cuales se los contrató. Y por supuesto, la obediencia del empleado cristiano siempre va a estar condicionada a hacer toda labor que no comprometa también su fidelidad al Señor. En que les doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si de repente el dueño de la empresa empieza con contrabando de artículos del mercado negro y cosas raras y le dice a su empleado cristiano: mira, che, quiero que lleves esto de acá para allá, y de alguna manera lo está incluyendo en un negocio no sano? ¿Sí? Lo está haciendo cómplice de robo, de contrabando y de cosas raras. Bueno, en ese sentido, el cristiano tiene que decir: no voy a hacer dichas tareas al costo de ser despedido, si así fuera. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, por un lado, el cristiano tiene que desempeñarse con toda honestidad dentro del empleo que él mismo haya aceptado. Pero por otro lado, también tiene que mantener su fidelidad al Señor, y que nada en ese trabajo comprometa su fidelidad. Si así fuere, adiós al trabajo y voy a buscar un nuevo oficio en otra empresa. Les leo rápido Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y miren, yo no quiero ser exagerado, pero digo esto porque también muchos cristianos en el trabajo dicen: no, el patrón me mandó a mí que haga eso. Está bien, pero hay otro patrón sobre tu patrón que te está mirando y que es el Señor, que te dice qué es realmente lo que tenés que hacer y a quién tenés que responder con mayor fidelidad. Entonces, está claro que el empleado cristiano debe obedecer las órdenes recibidas siempre que éstas no comprometan su fidelidad con el Señor, porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, Pablo también aquí en Efesios 6:5 dice: obedecer con temor y temblor. Bien, ¿qué pudiera significar esta expresión? Bueno, no se refiere a someterse del todo como un robot al patrón para que el robot, vení para acá, anda para allá, así. No, sino simplemente a respeto por la autoridad que tiene esta persona para tomar decisiones sobre su propia empresa. 1 Timoteo 6:1, Pablo le escribe de esta manera, referido al mismo contexto: todos los que estén bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea injuriado el nombre de Dios y la doctrina. Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea injuriado el nombre de Dios y la doctrina. O sea que de alguna manera el empleado cristiano que ha aceptado de propia voluntad servir en una empresa tiene que desempeñarse con toda fidelidad y honestidad en su trato con los otros empleados, en su trato con el patrón, porque de esa manera va a adornar la doctrina y también su propia fe no va a ser ni burlada ni maltratada. Bien, la otra expresión aquí es: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Y esta expresión se refiere a desempeñarse bien en el trabajo siempre que se lo esté supervisando. A eso se refiere con que no estén sirviendo al ojo. Vale decir que si el supervisor o el patrón está cerca, pues el empleado está haciendo de todo. De repente está trabajando como nunca, pero cuando el patrón se va, nada más toma té por quinta vez y se tira a descansar. Bueno, eso significa estar sirviendo al ojo, o sea, que
que sirve solamente, que hace bien las cosas solamente cuando está supervisado. Pero sin embargo, nosotros como cristianos no debemos desempeñar nuestro trabajo para agradar al supervisor, para agradar al patrón, porque hemos aceptado hacerlo de mutuo acuerdo, nos estén mirando o no nos estén mirando. Esa es la realidad. En eso radica la honestidad. Yo voy a hacer este trabajo más allá de que me estén observando o que no me estén observando, y hago el trabajo simplemente porque soy honesto y lo hago bien, no para agradar a los hombres, sino porque de alguna manera el carácter cristiano lleva a hacer las cosas de manera bien ejecutada. Vale decir, la honorabilidad del cristiano no tiene que variar de acuerdo a la posición geográfica del patrón. Si el patrón está cerca, hace de todo, y si el patrón está lejos, no hace nada. No, debería comportarse y ser auténtico en cualquier circunstancia. Entonces, con supervisión o sin supervisión, el cristiano debe ser y debe proceder con toda honestidad. Nuestra honorabilidad en el campo laboral es en primera instancia para glorificar a Dios por medio de nuestra conducta. Nuestra correcta motivación de someternos a la autoridad del supervisor, del dueño de la empresa, tiene que ser para glorificar a Dios. ¿Saben por qué les digo? Miren, y estamos hablando en términos sanos, ya vamos a ir aclarando cómo debe desempeñarse el cristiano dentro de este ámbito. Un cristiano, en términos prácticos, un cristiano que tiene de alguna manera antecedentes de rebelde, en desacato a las autoridades de la propia empresa donde él de buena voluntad acepta trabajar, demuestra no tener capacidad para obedecer. Y una persona así no sirve tampoco en la iglesia. Una persona que constantemente la están echando de los trabajos por su mal comportamiento, dentro de la iglesia, si quisiera servir en el ministerio, esa forma de proceder no es buena para él, ¿sí? No es buena. O sea, eso ya está diciendo algo, que tiene conflictos para poder someterse. Pero bueno, Colosenses 3:22. Así dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bien. Ahora, la parte más conflictiva de ser empleado es trabajar para un patrón difícil de tratar. Y más cuando el patrón sabe que el empleado es cristiano, peor aún a veces, ¿sí? Lo agarran de punto, como se suele decir. Sin embargo, ser cristiano no significa que deben pasarnos por encima. Ser cristiano no significa que deban maltratarnos en el campo laboral y que también no vamos a soportar calladamente toda clase de injusticia. Esa no es la conducta que se espera de un cristiano, ¿sí? A veces dicen, no, pobrecito, él es cristiano y tiene que agachar la cabeza y todos le dan encima. No, a eso no es llamado el cristiano, esa es la realidad. Bueno, pero hay una cita que a veces se malinterpreta, quiero leerles, 1 de Pedro 2:18. A veces muchos cristianos basados en esta cita dicen, no, pero tenemos que aguantar que el patrón nos insulte, que nos dé cocachos por ahí cuando hacemos mal las cosas, y que se burlen. Y entonces 1 de Pedro 2:18 dice, criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, sufriendo injustamente o padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Bien, entonces este pasaje no debe interpretarse como que el cristiano debe agachar la cabeza y convertirse en el centro de hostigamiento y maltrato por parte del patrón. No es eso lo que está enseñando este texto, como lo he mencionado antes. No significa que deben pasarnos por encima, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque una cosa es padecer esta clase de situaciones y maltrato por causa del Evangelio, por causa ya sea de estar predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio, o algún servicio directamente para Dios, donde Jesús dijo, por mi causa van a sufrir esto. Pero otra cosa es sufrir maltrato por causa laboral que nada tiene que ver con el Evangelio. Entonces, hay que saber que dentro del campo laboral existen leyes y derechos que el cristiano debe conocer, y también debe existir un mutuo respeto que el cristiano debe forjar también dentro del contexto laboral. Pero lo que sí quisiera aclarar dentro de este pasaje es que frente al maltrato laboral, que generalmente se da, el empleado cristiano, si es que sufre maltrato por parte de su patrón, no debería reaccionar en primera instancia con toda hostilidad, con toda ira, respondiendo de la misma manera, sino que debería conservar la calma y responder prudentemente. Debería demostrar una conducta superior en este caso. Ahora, si el trato ya se halla intolerable, pues bien, es hora de buscar otro trabajo. Esa es la realidad. Eclesiastés 10:4, allí unos consejos de cómo deberíamos comportarnos frente a estas situaciones difíciles. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y el Proverbio 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabrería áspera hace sufrir el furor. Bien, entonces el cristiano debería tener una mayor calidad de respuesta, y si no, de alguna manera no es movido el patrón a reaccionar de otra forma, bueno, ¿para qué vamos a seguir tolerando el maltrato? Y ya pasando por otro asunto, en realidad esto puede ser muy amplio, puede ser muy variado. Yo de alguna manera quiero brindar un parámetro, un hilo conductor de cómo podría conducirse el cristiano dentro de este campo laboral. Un conflicto más que merece ser destacado en este asunto de relación entre empleado cristiano y patrón mundano es: ¿puede el cristiano ir al paro? ¿Puede el cristiano hacer huelga? Bien, se dice que las huelgas o los paros laborales contribuyen a la resolución de malos tratos o de malas acciones por parte de la patronal, ¿sí? Y que la huelga en sí es un derecho reconocido universalmente dentro del campo laboral. Entonces, en términos legales, la huelga es un recurso válido para la gente del mundo para reclamar algo de forma pacífica. Sin embargo, la realidad de todo esto es que nunca es pacífico. La huelga en la mayoría de los casos no es pacífica. Y en segundo, siempre es hostil y violenta. Pero además de esto, una huelga es administrada y dirigida por delegados gremiales, que, por cierto, dicen representar al empleado, pero en realidad representan sus propios intereses corruptos. Esa es la realidad. En otras palabras, participar de una huelga, participar de un paro laboral, es ser parte de un motín con una causa común encabezada por incrédulos y pecadores que tratan de extorsionar al patrón a fin de tener a cambio
en ciertas cosas que ellos vienen mediando. ¿Qué es lo que le dice, por ejemplo, cuando se acercan a preguntarle a Juan el Bautista en Lucas 3:14? Le empezaron a hacer muchas preguntas, dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. Si el empleado cristiano ya hizo un trato con el patrón mundano, conténtese con ese salario. Si otra facción de la empresa va porque quiere que le aumenten el sueldo, o porque no sé, el otro compañero no le reconocen, qué sé yo, cualquier tontera, y quieren amotinar a todos, la verdad es que el cristiano no debe participar en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque él ya tiene, digamos, un trato ejecutado. Más allá de las leyes laborales, él ya tiene un acuerdo realizado, ¿sí? Y siempre y cuando ese acuerdo siga vigente, él va a mantenerse y debe mantenerse dentro de este asunto. Pero también hay otro texto que a veces se malinterpreta en el sentido de que se dicen, pero Santiago escribió respecto de el jornal de los obreros que clama, y vamos a leer lo que es Santiago 5:4. Allí dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Lo ven? Ahí está el paro, dicen algunos. Está clamando el jornal en las calles. Está mal usado, esa es la realidad. Porque no, de ninguna manera está promoviendo una huelga o un paro colectivo, sino que al decir estas cosas, lo que expresa el texto con que el jornal clama es que los obreros están clamando al Señor que se les haga justicia. No están clamando en las calles, con los delegados gremiales, que se haga justicia, sino al Señor. Señor, haz justicia en esta situación. He trabajado, he entregado mis horas de buena voluntad, mi esfuerzo, mi tiempo, y no he recibido nada a cambio. Y es el Señor, en este sentido, el que se va a encargar de solucionarlo. Tiene dos opciones. O confía en el Señor que lo solucione, o confía en el delegado gremial que se lo solucione. Que si se lo soluciona, mitad para usted y mitad para el delegado, en cierto punto. Pero aquí entonces, cada vez que se habla de clamor, se habla de oración, ¿sí? Clama el jornal, clama los obreros, sí, pero al Señor, no por medio de la huelga, no por medio del paro, no en las calles. Entonces uno diría, bueno, está bien, entonces ¿qué hago si el patrón no me paga? Bueno, clame al Señor, uy, ya lo hice, y bueno, busque otro trabajo, ¿sí? Busque una empresa que le pague, esa es la realidad. ¿Para qué vamos a dar tantas vueltas? Bueno, ahora, no he terminado el caso 1 todavía, pero no se preocupen. Todo lo que hasta aquí hemos expresado en este primer caso de empleado cristiano y patrón mundano fue solo un código de ética y conducta laboral para aquellos que están en esta relación de dependencia laboral. Si quisiera ir un poco más allá, les diría también a todos los cristianos, lo que también Pablo expresa en 1 Corintios 7:21, que dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? Bueno, no te des cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Bueno, hay cristianos que tienen empleos muy bien remunerados y que les genera cierta ventaja y sin ningún conflicto. Pero también hay empleados cristianos que tienen que soportar malos tratos o que también tienen que se ven con ciertos obstáculos por medio del trabajo, que o es muchas horas
o es muy difícil, o termina muy cansado y no puede de alguna manera crecer en su parte espiritual. Pues bien, si ese es el caso y si tiene la capacidad, como Pablo dice, si puede hacerse independiente, procúrelo más, siempre y cuando haya hecho los cálculos necesarios para poder tener algún oficio que le pueda también ser rentable, haciendo los cálculos para saber también si el trabajo que usted desempeña de forma independiente va a sustentar a toda su familia, a sus hijos y todas las cosas que usted tiene que pagar. ¿Sí? Porque si no lo tiene, hasta que no lo tenga y no lo calcule bien, es recomendable que siga donde está hasta que pueda ejecutarlo. Pero si se lanza hacia el abismo diciendo, no, renuncio, y al otro día no sabe qué hacer, entonces hizo un mal cálculo. Bien, caso 2. Ya son más cortos, empleado cristiano y patrón cristiano. Es el segundo caso que vamos a ver aquí. Bueno, la igualdad de los creyentes en Cristo, y acá tenemos caso, ¿no? Tenemos caso de patrón cristiano y empleado cristiano. Bueno, sepan que la igualdad de los creyentes en Cristo no anula la autoridad y jerarquía que existe dentro del plano laboral entre las dos partes cristianas. El hecho de que un cristiano sea el jefe y que el otro cristiano sea el empleado no cambia absolutamente nada de lo mencionado en el caso 1. Vale decir que el código de conducta para el empleado cristiano sigue siendo el mismo y más aún porque tiene, como dice el texto, ya lo vamos a leer, tiene que servir mucho mejor. Debería desempeñarse con mucha mayor atención y honestidad dentro del trabajo que desempeña. Hasta puede que en la iglesia el empleado cristiano sea diácono o un predicador y que el jefe sea un simple oyente. Pero en el campo laboral cambia, el simple oyente es el jefe y el que es el predicador es el empleado. Y ese es el trato que tiene que existir y no cambia. Bien, tiene que mantenerse así. Bueno, pero tristemente, y estoy seguro de no equivocarme en este asunto, surgen ciertos conflictos dentro de este caso porque la mayoría de los empleados cristianos suelen desubicarse dentro del entorno laboral y malinterpretar la relación laboral que existe entre el patrón cristiano y el empleado cristiano. Porque piensan que porque los dos son cristianos, entonces están en iguales condiciones y por eso puede llegar tarde y que no se le diga nada, puede faltar sin avisar y que no se le descuente el sueldo, que no se lo penalice, que él piensa que porque estoy enfermo, falto, pero no trae certificado médico, piensa que puede hacer lo que quiera. Y es más, quiere ganar lo mismo que gana el dueño. Ese es otro conflicto. Dice, no, pero yo vi todo lo que facturan. A ver. Como en el caso 1, debe comportarse de la misma manera. La honestidad del empleado cristiano debe primar para hacer toda la tarea que ya él ha pactado de antemano con el patrón para ejecutarla. Se ha planificado algo y porque es cristiano debería con mucha más razón ser más atento y más servicial en este sentido. Primera de Timoteo 6:2. Sí, podemos ser muy variados con los ejemplos de mala conducta de empleados cristianos. Hay muchos casos diversos. 1 Timoteo 6:2 dice, y los que tienen amos creyentes no lo desprecien, o sea, no lo hagan a menos y no lo desautoricen por ser hermanos, sino sírvanles mejor, dice, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces, el hecho de que las dos partes sean cristianas no cambia nada en el campo laboral. No cambia nada en la relación laboral. El empleado cristiano no debe hacer a menos ni menospreciar la autoridad de su patrón cristiano. Por más que en la iglesia estén juntos dentro del campo laboral, existe ese código de conducta laboral, conducta y ética laboral. Y si su desempeño como empleado cristiano no es correcto, justo es que se le reclame, justo es que se lo penalice, justo es que se lo suspenda y justo es, si la situación así lo requiere,
que se lo despidan. Ahora, ¿todo esto es falta de amor, falta de misericordia? No, es simplemente un proceder laboral. ¿Saben por qué? Porque a veces dice, dentro del campo laboral, pero que no somos todos hermanos, te dice que no tenemos amor, que no existe el reclamo, que no existe eso. Mira, amigo, dentro del campo laboral, entonces hay un código de conductas que el cristiano debe entender para poder desempeñarse. Son tratos laborales que exigen que se ejecuten tareas específicas y determinadas que el cristiano de buena voluntad ha aceptado. A veces el empleado cristiano siempre es la víctima en estos casos, ¿sí? Pero en realidad no es la víctima. Hasta sabe que a veces la víctima es el empleador, porque tiene que sufrir todo el mal procedimiento y la mala conducta del hermano, el hermanito en la fe, que está en vez de contribuir al buen desarrollo de la empresa, lo perjudica y retrasa. Y no solo eso, desde la experiencia también, cuando uno dice, mira hermano, ¿sabe qué? Lo intentamos todo contigo, pero no va más nuestra relación, te hace una denuncia, busca un abogado, te dice, esto no va a quedar así. Es cierto, hermanos, es cierto. Lo hacen así, uno dice, bueno, Señor, lo hemos intentado todo y, bueno, glorifícate en esto. Bien, caso 3, ahora vamos a hablar de patrones cristianos. Y en el caso de cristianos que son patrones y jefes, también deben sujetarse a un código de ética y conducta laboral en relación de sus empleados, sean cristianos o sean incrédulos, no hay acepción de personas, ¿sí? Si usted tiene un negocio, si tiene una pequeña empresa y si ha contratado empleados, sean cristianos, sean mundanos, tiene que tener un mismo código y una misma forma de tratarlos y dirigirse a ellos. Primeramente con respeto. Efesios 6:9 dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyos está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Colosenses 4:1 dice, amos, hagan lo que es justo y recto con sus esclavos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Bien, si bien es cierto que existe dentro del campo laboral esa jerarquía de parte del patrón en relación y trato laboral hacia su empleado, eso de ninguna manera le da motivo a maltratar al empleado, ¿sí? Entonces, el patrón no tiene ningún derecho a maltratar a su empleado, por más que haya cometido ciertos errores, falencias, no tiene derecho a maltratarlo. Y así también como hemos reconocido que hay empleados cristianos desubicados dentro del campo laboral, también hay patrones cristianos desubicados dentro del campo laboral. ¿Por qué? Porque también ellos piensan que porque el hermanito es cristiano, entonces le pago 15 días después. Y le pago la mitad y que me espere la otra mitad con tal es cristiano, que sufre el agravio. De repente tiene que ministrarle la parte espiritual, la parte total. Pero, sin embargo, no es esto lo que nos enseñan las Escrituras. A veces el patrón dice, no, acá tenés ciertas retenciones. ¿Retenciones? Sí. Primicia, diezmo. Y a veces, bueno, también piensan que porque en la otra parte el empleado es cristiano, pueden de alguna manera hacer que trabaje más horas, pedirle más cosas, obligarle a más cosas. Siempre y cuando esto pueda existir dentro de un acuerdo, no hay problema, pero no puede ser un motivo de exigencia por parte del patrón. Miren, Levítico 19:13, así ya el consejo desde el inicio del pueblo hebreo, dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Sí? Así que patrones y empleados, patrones cristianos, no pueden hacerle ninguna especie de perjuicio a su propio empleado. Deuteronomio 24:15 dice,
en su día le dará su jornal, bueno, en ese tiempo era diario, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Entonces, de las dos partes existen esas responsabilidades que deben llevarse de la mejor manera. También en aquel tiempo, un buen amo, referido a los amos y los esclavos, un buen amo tenía cierto cuidado de sus criados y de sus esclavos. Se interesaba también, el buen amo se interesaba porque su esclavo esté bien, que tenga comida, que tenga ropa, que esté bien alimentado, que esté sano. Ese era un buen amo. Bueno, también dentro del campo laboral, un buen patrón cristiano debería también interesarse sobre la condición de su empleado cristiano, ver que le alcance, que esté bien, que pueda desempeñarse, sustentar todas las cosas que necesita en su casa. Eso sería una manera correcta. Bueno, le estoy haciendo un resumen de 3 casos que se podrían dar dentro de este contexto, ¿sí? Empleado cristiano, patrón mundano, patrón cristiano, empleado cristiano y después simplemente patrón cristiano. Y de alguna manera nos sirve como para establecer un código y parámetro de conductas, para que no haya cierto desorden y confusión dentro de este asunto. Y después ya le voy a hacer simplemente un preludio de lo que va a ser la meditación que viene a cargo de nuestro hermano Santiago. Hubiera querido avanzar un poco más de versículo, pero me interesa un poco, para no dejarlo así nomás al texto, avanzar con estos 3 versículos, 10, 11 y 12 de Efesios 6. Dice, por lo demás, habiendo ya finalizado todo este código de conducta, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, entonces es un hecho que como cristianos nos encontramos en una guerra, pero esa guerra no es laboral, ¿sí? No es un conflicto sindical ni nada que ver, sino todo cristiano se encuentra envuelto en una guerra, pero es una guerra puramente espiritual. Nuestra lucha no es con el mundo que vemos, sino con el mundo que no vemos, con aquel imperio de maldad en el cual se mueven estas huestes espirituales de maldad. La lucha de la iglesia es contra aquellas grandes esferas de los gobiernos del mundo, los espíritus que gobiernan y manipulan la mente de aquellos que establecen o administran este sistema perverso de dominio, un sistema satánico para dominar a las personas, sembrando ideologías, sembrando políticas, educación, y el humanismo mismo no deja de ser un ente espiritual que opera en el aire y en la mente de las personas. Entonces, sin muchos detalles, para que no se haga muy largo, Pablo nos está diciendo que el cristiano, mientras esté en este mundo, va a enfrentar a un gran enemigo, entonces debe prepararse. Debe prepararse. Ningún ser humano, por sus propias fuerzas, puede combatir contra Satanás. Y todo cristiano desprovisto de los medios de Dios tampoco podrá hacerlo. Este enemigo de Dios y de su iglesia es mencionado en la Biblia en primera instancia como querubín grande y protector, luego como príncipe de los demonios, príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el león rugiente, el tentador, el acusador y otras designaciones más que tienen que ver con la forma de atacar que tiene Satanás. Entonces, el cristiano en primera instancia, si no está en Dios, no tiene ninguna capacidad para enfrentar a Satanás. Bien, así que esa idea yo reprendo y que no sé qué cosa, si Cristo está contigo y usted está en Cristo, tampoco va a reprender nada en realidad, va a luchar sin decir nada. Pero mucho cuidado también dentro del sentido de moverse en estas esferas.
Satanás está en total oposición a la iglesia de Cristo y con cada cristiano en particular. Las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos detallan de las formas y las estrategias que ha utilizado Satanás de manera constante para poder derribar a los hijos de Dios. Ha buscado estorbar la obra de Dios, ha buscado pervertir el consejo, pervertir la doctrina, pervertir la palabra, torcer, disfrazarse, disfraza como ángel de luz. Y tiene muchísimas tretas para atacar a los cristianos, ¿sí? Por eso es que nosotros en este sentido debemos estar alertados y preparados. Según de Corintios 2:11, Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, puesto que no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa? Que Satanás, el adversario de la iglesia, el adversario de Dios, está de forma sigilosa, acechando al cristiano, vigilando al cristiano, así como lo hace un león con su presa, esperando el momento justo para atacar, para derribar, para asaetear al cristiano, para engañarlo, para derrotarlo. Por esta razón Pablo dice que se nos provee de una armadura espiritual para estar firmes y resistir los ataques del adversario. Pablo escribe, no tenemos lucha contra carne y sangre, y la palabra lucha está haciendo de combate cuerpo a cuerpo. Dicho de otras palabras, Satanás va a venir a luchar en más de ocasión con cada cristiano cuerpo a cuerpo y va a buscar derribarlo. Y si no está preparado, usted va a ser derribado. Si no está preparado, usted va a ser derrotado. Por lo tanto, aquí el mandato de Dios para la iglesia es vístase. No es un petitorio o una rogativa. Es un mandato. Vístanse de toda la armadura que Dios nos ha provisto para estar firmes y fortalecidos, dice, en el poder de su fuerza. ¿Sí? Esa es una orden. Entonces cada cristiano tiene que entender que mientras estamos en este mundo y hasta que salgamos de este mundo, estamos en guerra con el adversario. Y el asunto de la armadura, no puede el cristiano simplemente hacer uso de una parte de esa armadura, sino de todas las partes. No puede decir, hoy me pongo la coraza y me voy sin escudo. No. Hoy me pongo el yelmo y me voy solamente con la espada porque soy muy bueno con la espada. Tampoco. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está justamente buscando y acechando cuál es el lado más débil del cristiano para caerle encima, para poder largar una saeta, justo, es más, por las uniones de lo que es el pectoral de la armadura, aún también. Así que tiene que el cristiano fijarse bien de tener toda la armadura y todas las cosas que Dios ha provisto para que no sea vencido. La razón por la cual el cristiano es reducido es porque no está vestido con la armadura que el Señor Jesús le ha provisto. La razón por la cual son reincidentes en algunos pecados es porque no están vestidos con la armadura que el Señor nos ha dado. Entonces, la armadura que Dios nos provee es una indumentaria que el cristiano debe ponerse no los domingos o los miércoles de oración, todo el día, todo el tiempo y hasta el final de nuestra vida. ¿Sí? No es ser cristiano no es una fiesta de disfraces donde uno dice, no, tengo el escudo de la fe y después no tiene fe. Esto es real, ¿sí? Es una guerra espiritual, no la vemos con nuestros ojos, pero en el espíritu así es. Y mientras más el cristiano va creciendo en santidad, más ataque va a tener, esa es la realidad. ¿Sí? Porque Satanás no se va a encargar de buscar derribar a esos cristianos nominales, simplemente cristianos de rótulo. No, sino los que van creciendo, él va a buscar detener y frenarlo. Pero sin embargo, por medio de la virtud y la gracia de Dios, es por medio también de esas situaciones donde Satanás ataca que el cristiano más crece para la gloria del Señor. Entonces, hermanos cristianos, vístanse de toda la armadura del Señor, de cada una de las piezas, de cada una de las partes, para que estén completos en el Señor y estén firmes también en el andar de la vida cristiana.
Dios nos ha provisto de una armadura de defensa y armas de ataque suficientes para doblegar y frustrar los ataques de Satanás y nos ha fortalecido con su fuerza y con su poder para vencer. La fuerza del Señor es más que suficiente para esta batalla. Y es solo con su fuerza y con su poder que podemos vencer. 4000 años de historia declaran que el hombre por medios propios no ha podido vencer a Satanás. Hasta que vino Jesús y con su poder, con la fuerza que él tuvo, por la fuerza de Dios que intervino para levantarlo, sacarlo del sepulcro, resucitarlo de entre los muertos y exaltarlo hasta lo sumo. Ese es el mismo poder que ya ha vencido. Cristo ya ha triunfado sobre Satanás, ha triunfado sobre el imperio y la muerte, ha triunfado sobre el pecado. A partir de la cruz ya ha vencido. Y es el mismo poder que nos otorga para que también nosotros venzamos a las huestes espirituales y al mismo adversario. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder que el Señor nos ha conferido para que nosotros también podamos hallar victoria dentro del campo de la vida cristiana. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, si no en nuestras propias fuerzas, en mi propio intelectualismo, no, sino en Cristo. Después dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, pero en Dios, para la destrucción de fortaleza. Amén. Entonces, finalmente, qué consuelo, hermanos, es para nosotros como cristianos vestirnos de Cristo. Porque solo en Cristo vamos a hallar la victoria. En el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos, porque Cristo venció el mundo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, hasta acá podemos decir que su vida es nuestra vida, su poder es nuestro poder, su verdad es nuestra verdad, su camino es nuestro camino y su fuerza es nuestra fuerza. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, hermanos, vístanse. Y hasta aquí el consejo de Pablo a la iglesia en Éfeso es: vístanse y para que estén firmes y también nosotros para que vayamos creciendo y siendo mejores. Bien, hasta acá llego, habiendo hablado de código, termino con esta parte como un preludio de lo que sigue y espero, bueno, que lo pueda terminar el hermano el domingo que viene. La verdad que es riquísimo el contenido doctrinal, pero bueno, esperamos también tener la capacidad de entenderlo, asimilarlo, aplicarlo y defenderlo. La paz del Señor, hermanos.